Desde hace casi 2 décadas, un grupo de políticos de la oposición en Venezuela ha venido luchando valientemente, incesantemente, por cambiar un régimen, por tener más libertad en el país, por luchar contra la dictadura. Tratan de sacar al país de esta terrible crisis política, humanitaria, económica, que se agudiza cada vez más y que tiene al pueblo venezolano sumido en la más profunda desesperación. Entre estas personas que luchan tan incansablemente por la libertad se encuentra mi invitado de hoy. Es Julio Borges, un político muy conocido en Venezuela, conocido también en la región, que es muchas veces el blanco de duras críticas, ataques ideológicos y muchas veces hasta ataques físicos. Borges incluso fue golpeado salvajemente en plena sesión de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano. También le tocó enterrar a un colega de su mismo partido, el concejal Fernando Albán, quien murió mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Borges es abogado de profesión, pero tiene 19 años dedicado a tiempo completo a hacer política en Venezuela. En el año 2000 fundó el partido Primero Justicia, en el cual se desempeña como coordinador nacional. Actualmente, Borges es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, organismo que también presidió entre el 2017 y el 2018. En agosto del año 2019, Borges fue designado como el comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el presidente encargado, Juan Guaidó. Es decir, Borges se desempeña como el canciller de Venezuela bajo este gobierno interino. Además, es el representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, una de las iniciativas diplomáticas que busca una salida pacífica para la crisis venezolana. Todo esto lo hace Borges desde Bogotá, ciudad a donde se ha visto obligado a exiliarse, pues ha sido perseguido, hostigado por el régimen de Nicolás Maduro. Recientemente estuve en Bogotá y aproveché para conversar con Julio Borges. Le pregunté por su día a día, por las frustraciones, por sus actividades, por cómo ve el futuro. Esta es mi conversación con el canciller Julio Borges. Mire. El presidente Guaidó creó una nueva entidad que se llama el Centro de Gobierno. ¿Qué es eso? Bueno, es la formalización y la organización de un movimiento que nace en el Parlamento venezolano, el Parlamento legítimo, y que en todo lo que ha sido el avance que hemos tenido este año, Moisés, ha tenido que hacer mucho más compleja su estructura y su organización, y por lo tanto el Centro de Gobierno representa ya la organicidad en ejercicio de lo que es el gobierno Guaidó. Y él te nombró su canciller, eres como el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Sí, bueno, nos toca ahorita la relación con más de 60 países que han reconocido el gobierno Guaidó. Una de las tareas que tenemos, digamos, en mente es hacer crecer esa coalición, sumar más personas que se sumen a esa causa democrática en Venezuela y luego mantener el tema venezolano vivo, permanente, presente. Una de las funciones que hace un alto comisionado para las relaciones internacionales es manejar todas las negociaciones que están andando. Ya terminaron las negociaciones entonces patrocinadas por Noruega. Se terminó el caso de Noruega. Se cerró el ciclo. Ese ciclo tiene que demostrar que nosotros teníamos una solución. Ese ciclo tiene que demostrar que había una voluntad democrática nuestra y ahora la palabra la tiene buena parte del mundo que puede accionar muchas medidas para que venga un nuevo capítulo de presión. Por ejemplo, ¿qué medidas? Yo pienso que Europa tiene una palabra muy importante. ¿Qué cosas se pueden hacer? Creo que se pueden hacer muchas cosas a nivel de sanciones personales. Creo que se pueden hacer muchas cosas a través de la ventana que significa el uso del euro todavía para testaferros, corruptos, crimen organizado, y de esa manera poner el mundo más pequeño para lo que es la nomenclatura, la dictadura. Creo que ese es el momento más importante ahora. Se sigue hablando y hay una componente de la opinión pública venezolana que promueve, que desea, que siente que la única alternativa es una intervención militar de otros países. Para mí, el peor escenario no es una intervención militar. El peor escenario es que no pase nada y que Venezuela se convierta en parte del paisaje, en el sentido que el mundo se acostumbre que hay una herida abierta, infectada, llena de crimen organizado, droga, Estado fallido. Yo pienso que eso puede seguir creciendo y puede llegar un momento en que se imponga una solución de fuerza en el caso venezolano. No porque se haya calculado, sino por la realidad totalmente descompuesta de lo que sucede en el país. Y hay que ver un tema allí también, que al final
no es que la sociedad democrática venezolana está pidiendo una intervención militar violenta. Maduro es el que ha escogido cerrar todas las puertas, y cuando se cierran todas las puertas, lo que se sirve, como está pasando en Venezuela, por muchos rostros, es el tema de la violencia del hambre, la violencia del narcotráfico, la violencia de los grupos armados y la violencia de la anarquía total. Una vez que termine o que se reconozca que no llegó a nada la negociación con el gobierno, que la conversación con el Grupo de Lima o entre el Grupo de Lima y el gobierno tampoco está conduciendo a nada, que el grupo de contacto de la Unión Europea tampoco está conduciendo a nada, el país va a preguntar qué hacemos ahora. Y hay un apetito muy grande de ver a la oposición más unida, y hay una denuncia constante con respecto a lo fragmentado que es la oposición. Hay una sensación, inclusive internacionalmente, de que la oposición venezolana está tan dividida que por eso es que no se está logrando más. Yo creo que el problema no es tanto que no haya unidad. Creo que el problema ha sido que no ha habido una unidad organizada. Lo que sucede es que es un gobierno o una oposición que es una coalición de varios partidos, ¿verdad? Y entonces hay que coordinar, hay negociaciones entre ustedes, entre las diferentes fuerzas, y todos ustedes son políticos, y los políticos quieren el poder y se organizan y actúan para eso. Eso es legítimo, es deseable, es humano, es normal, pero eso genera también rivalidades. Sí, bueno, eso ha pasado, digamos. El caso de Estados Unidos es famoso, el caso de Abraham Lincoln, que tenía el equipo de rivales. Su gabinete de rivales, ¿no? Ahora, ahí es donde el líder juega el papel de poder conjugar, aún con las diferencias, cuál es el cemento que puede unificar un equipo. Creo que Juan Guaidó ha venido a ocupar muy bien ese papel, y yo creo que es indiscutible el hecho de que él es, digamos, reconocido por todos como el líder de esta situación. Te quiero preguntar más como analista político que como político. ¿Cómo es tu visión de Venezuela en el próximo año? No, yo creo que estamos primero en lo que llaman un equilibrio frágil. En el sentido que lo que hoy está allí, montado sobre el país, literalmente sobre Venezuela como una especie de cuerpo extraño, tú quitas un ladrillo del edificio y eso se va a desplomar. De manera que yo creo que ese camino de presión, más temprano que tarde, va a llevar a un desenlace en el país. ¿Es saliendo Maduro o saliendo el régimen? Por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a cohabitar, a compartir el poder con grupos chavistas, oficialistas? Bueno, es que ahorita esa palabra chavista se ha convertido en algo muy etéreo, muy elástico, ¿no? Muy elástico. Yo creo que ellos están mucho más fraccionados de lo que muchas veces se admite. Y yo creo que ha habido toda una línea de chavistas disidentes que nosotros tenemos que mandarle una señal clara de que tienen que ser incluidos. Lo mismo sucede con la Fuerza Armada decente que la hay en Venezuela y que quiere reconstituir una Fuerza Armada institucional. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. Mayor. Y después hay toda una parte que para mí obviamente es irrecuperable y que no tiene que tener ningún espacio democrático en Venezuela. Yo, una de las cosas favorables que veo, y lo digo con mucha convicción, es que yo creo que ya hay un divorcio real entre Maduro y la Fuerza Armada. Ese divorcio no se ha fracturado totalmente, pero ese divorcio es irreversible, y eso es algo muy importante. Julio Borges entró en la política en Venezuela cuando tenía 28 años. Y ha dedicado estos últimos 19 años a tratar de que el país salga de esta pesadilla y se logren progresos. Ha hecho sacrificios enormes por lograr la libertad en Venezuela y ha enfrentado todo tipo de sinsabores, críticas, ataques. Pero aquí está ahora, nombrado como el alto comisionado del presidente Juan Guaidó para las relaciones internacionales del régimen legítimo de Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José.